Hola, ¿cómo andan? Yo soy Martín Korsunski y a continuación, Luca Ritaco va a comenzar hablando sobre Juan Manuel de Rosas. En 1829, Rosas ascendió por primera vez a la más alta magistratura de la provincia de Buenos Aires, lo hacía en honor de multitud. Las esperanzas puestas en él eran muchas. Más tarde, su popularidad decayó notablemente, fracasando en unos frentes y duramente atacando en otros. Entonces echó mano de una tremenda máquina represora y propagandista que le sostuvo en el poder. Fueron los años en que fomentó el culto a la personalidad y controló toda la discrepancia por medio de la actividad de fuerzas parapoliciales, la mazorca entre ellas. Rosas siguió siendo un caudillo, pero con más sentido de Estado, siempre en línea con las tradiciones caudillistas nacionales. El asesino de Dorrego en diciembre de 1828 y la reacción federal provocaron un periodo de guerra civil. La victoria del general Paz sobre Facundo Quiroga entablada reafirmó la confianza unitaria en un final predominio en el país. Sin embargo, la reconciliación de Lavalle con Rosas en Buenos Aires derrumbó muchas esperanzas. Rosas obligó al general unitario a pactar en sus términos. La creciente popularidad de Rosas en Buenos Aires crecía pareja al desprestigio del unitarismo, cuyo fraude y violencia en las elecciones de junio no habían convencido a nadie. El 1 de diciembre de 1829, la legislatura de Buenos Aires, restablecida, convocó su primera sesión y decidió ofrecer la gobernación de la provincia con facultades extraordinarias a Juan Manuel de Rosas. Esta había sido una condición previa. Sus partidarios habían preparado el camino. El asesinato de Dorrego, el gobernador federal, fue utilizado políticamente para atraer adhesiones a la causa federal, mediante la manipulación del deseo general de normalización del país. Se señaló a Rosas como el único gobernante capaz de conservar el orden y la paz. Rosas había unido a la ciudad y a la campaña de Buenos Aires de forma que no se había podido hasta entonces. Las esperanzas de estancieros y comerciantes, propietarios y sectores populares, aunque apuntando en distinta dirección, parecían hermanarle por un breve y fotográfico momento. Yo soy Guillermo Rotnelli y voy a continuar hablando sobre Juan Manuel Rosas. Este mismo tuvo una duración en el gobierno desde 1829 hasta 1832 y se caracterizó por los siguientes factores. Desde el inicio de su gobierno declaró enemigo al partido unitario. Si bien Rosas se declaraba federal, durante su gobierno aplicó varias políticas unitarias. Tenía un criterio antieuropeo y además los gobernadores de otras provincias fueron derrocados por la presión que Rosas ejerció sobre ellos. Este estaba encargado de las operaciones de una policía secreta llamada la Mazorca, la cual se encargaba de hostigar y causar intimidación. Rosas perseguía a todo aquel que se expresara de manera distinta a él y por eso eliminó muchos cargos públicos, generando que tanto empleados públicos como militares se vieran afectados. Hubo una restricción total de la libertad de expresión, ya que Rosas se enviaba a cualquier diario que estuviese en contra de su ideología. Por eso, algunos medios de comunicación se vieron obligados a seguir con la política que era la federal. Obras y hechos son más importantes y además de esto, obras y hechos importantes, vamos a hablar sobre al inicio de su mandato, que Rosas realizó un funeral de Dorrego trayendo sus restos a la capital. Esto ayudó mucho para poder tener más apoyo por la gente que apoyaba a Dorrego. Se fundaron pueblos, el Código de Comercio, la disciplina militar se reformó, se estableció la autoridad de los jueces en paz de interior y se firmaron pactos de paz que hicieron que hubiese cierta tranquilidad de las fronteras. El 4 de enero de 1831 se firmó con Santa Fe y Entre Ríos un tratado llamado Pacto Federal, cuyo objetivo fue poner en alto a la expansión de los unitarios. Soy Juan Inareto y voy a pasar a explicar la caída del primer gobierno de Rosas. Tras haber cumplido con su mandato en mayo de 1832, Rosas se disgustó por lo expuesto por algunos de sus seguidores, quienes se oponían a que se le concedieran los poderes extraordinarios que él había reclamado para continuar con el mando. En consecuencia, Rosas renunció ante la legislatura, acción que fue un ardid político ya que se habían dividido el Partido Federal luego de que este pequeño grupo, llamado los Lomos Negros, se resistiese a que se le concediera a Rosas el nuevo mando. Tras largas horas de discusión, triunfaron los moderados, y la legislatura se dispuso a reelegir a Rosas, pero sin otorgarle a éste los poderes absolutos. Rosas se disgustó ante esta situación y rechazó el nombramiento, dándole así un final a su primer mandato. Bueno, yo soy Matías Figari y voy a hablar acerca de la situación de las Provincias Unidas. Bueno,
En el interior, el general de ideas unitaria José María Paz lanzó una campaña militar con el objetivo de extender el control de su partido sobre las provincias. Entonces, en 1829, obtuvo un triunfo militar decisivo sobre el gobernador Juan Bautista Bustos, a quien finalmente terminó destituyendo y asumió su lugar como gobernador de Córdoba. Facundo Quiroga, quien por entonces dominaba Cuyo, La Rioja y Catamarca, la situación cordobesa no podía quedar así, por eso decidió atacar a Paz. Aunque el llamado el Tigre de los Llanos contaba con el doble de hombres para el combate. El general unitario lo venció en 2 oportunidades. Estos triunfos posicionaron a Paz como el hombre más poderoso del grupo unitario e impulsaron su idea de ocupar las provincias encabezadas por federales. Para esta tarea ya contaba con el apoyo de Salta y Tucumán, que también estaban gobernadas por partidarios del unitarismo. Así, poco tiempo después, varias provincias fueron ocupadas por los unitarios, mediante el uso de las fuerzas militares. La principal consecuencia de este triunfo fue la constitución de la Liga Unitaria o Liga del Interior, que se formó a mediados de 1830. Las primeras medidas de esta liga fueron convocar a un Congreso Constituyente, entregar el mando militar de todas las tropas del general Paz y retirarle a Buenos Aires el manejo de las relaciones exteriores. Desde entonces, y por un tiempo, el país quedó dividido en 2 bloques: la Liga Unitaria, por un lado, y las provincias del litoral, gobernadas por federales, por el otro. Sin embargo, esta situación no significó la paz. Al contrario, hubo una nueva guerra civil que estaba a punto de estallarse. Entretanto, los miembros de la Liga Unitaria, los representantes de Buenos Aires, Santa Fe y Corrientes, organizaron filas federales. Luego de varias gestiones, en mayo de 1830, suscribieron un tratado en el cual se estableció el nacimiento de la Liga Federal. Quedó excluida Entre Ríos debido a convulsiones internas, pero al resolverse la situación entrerriana, los miembros de la Liga consideraron que era necesario firmar un nuevo acuerdo. Para ello, los representantes de las 4 provincias se reunieron en la ciudad de Santa Fe. Una vez allí, había diferencias entre los federales. Corrientes, por ejemplo, quería garantizar la libre navegación de los ríos, pero para Buenos Aires esto podría significar un peligro para su predominio económico. Sin embargo, el representante porteño estimó que, si Buenos Aires no se integraba al nuevo tratado, el bando federal quedaría en una posición delicada con respecto al unitario. Así que tomó la decisión de ceder en algunos puntos para poder avanzar en la firma de un pacto. Así, el 4 de enero de 1831, se firmó un tratado que llevó el nombre de Pacto Federal, una alianza ofensiva, defensiva y comercial, que fue suscripta inicialmente por las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe. Posteriormente se sumaría Corrientes. Hola, ¿cómo andan? Yo soy Martín Korsunski y ahora voy a continuar hablando sobre Juan Manuel de Rosas. Nuevamente, el escenario nacional, tras el brutal asesinato del líder federal del interior, Facundo Quiroga, panorama atizado con las constantes conspiraciones de signo unitario protagonizadas por los exiliados que residían tanto en la banda oriental como en Chile. La Sala de Representantes de la provincia lo llamó para ofrecerle nuevamente el gobierno. Tras negarse en varias oportunidades, Rosas condicionó su aceptación a presidir un nuevo gobierno a que se le otorgasen no ya las facultades extraordinarias con las que había concluido el Estado en su anterior experiencia, y, cabe destacarlo, no sería ni el primero ni el último gobernante en hacerlo con tales facultades, sino con la suma del poder público. Esto es, que en su persona asumiría las funciones propias del Poder Ejecutivo, sumadas eventualmente a atribuciones legislativas y judiciales. Quizás
consciente del trascendental paso que se habría de tomar, puso otra condición, inédita hasta entonces en nuestras prácticas políticas, que se consultara al pueblo para saber si era su deseo que fuera él quien tomara las riendas del gobierno y, fundamentalmente, si existía consenso en que gobernara con semejante cantidad del poder concentrado. Fue así que se llevó a cabo a finales de marzo de 1835 un plebiscito al que concurrieron a votar prácticamente todos los varones mayores de edad. Y el sí a Rosas obtuvo la abrumada cifra de casi 10.000 votos contra apenas 8 votos por la negativa.